Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es jueves 5 ya de marzo, sexto día de la guerra en el Golfo. Empezamos a ver imágenes que no teníamos desde la Segunda Guerra Mundial. Uno de los submarinos de Estados Unidos ha hundido con un torpedo una fragata iraní con 180 tripulantes. Irán ha lanzado esta noche contra Turquía un misil que fue derribado por las fuerzas de la Alianza Atlántica. Aunque está creciendo la tensión bélica, el mercado entiende que las fuerzas iraníes no tienen capacidad para mantener sus ataques sine die durante un largo tiempo. De ahí que las bolsas estén rebotando, los bonos están bajando, el oro aguanta y el petróleo Brent se coloca en los $84 el barril. Vuelve la mirada a los fundamentales y aquí tenemos varias referencias, entre ellas una que nos lleva directamente a la segunda economía más importante del mundo, a China. China acaba de fijar su objetivo de crecimiento de PIB para 2026. Lo sitúa entre el 4,5 y el 5%. Es el ritmo más bajo en décadas. El gobierno de Xi Jinping reconoce un ritmo de crecimiento más lento mientras está navegando entre la deflación, los ataques arancelarios y, Eva Villanueva, un elevado endeudamiento. Pues sí, es el paraguas, la hoja de ruta que se ha puesto sobre la mesa en esa reunión parlamentaria anual del país, conocida como las dos sesiones. China presenta los objetivos para el año, como cuentas, en términos de estímulo. Las autoridades chinas han marcado un objetivo de déficit presupuestario de alrededor del 4% del PIB por encima de su nivel preferido del 3% y mantiene las cuotas especiales de emisión de deuda tanto para el gobierno central como para las autoridades locales. Por el lado de los precios llega todo un reto mientras se compromete a acabar con la deflación este 2026. En 2025 el IPC se situó en el 0,7% y ahora el objetivo se marca en alrededor del 2%, todo un desafío según los analistas, teniendo en cuenta esas prolongadas presiones deflacionarias, un IPC prácticamente sin cambios, precios al productor en descenso y el deflactor, la medida más amplia de precios, también negativo. Sobre el mercado laboral apuntan a una tasa de desempleo urbano del 5,5%. El primer ministro chino Li ha explicado que los objetivos van acompañados de un gasto gubernamental por el que impulsar el consumo y elevar el nivel de vida debería ser una prioridad. Según los expertos, el objetivo de crecimiento marca un cambio en la mentalidad de formulación de políticas de Pekín, desde una mentalidad de primero los números hacia una de primero la calidad, y en un escenario donde, según fija el gobierno de Xi Jinping, China aspira a la supremacía tecnológica mundial y por el que busca impulsar la inversión tecnológica en su batalla contra Estados Unidos. Importante también señalar cómo el presupuesto de defensa de China aumentará un 7%, es la tasa más baja desde 2021, mientras promete desarrollar capacidades de combate. Los mercados financieros hoy están de rebote. El verde tiñe las bolsas, especialmente en Asia, donde el Kospi está volando a doble dígito. Y siguiendo la estela positiva de Wall Street, el riesgo geopolítico sigue impulsando al oro y también el petróleo. Empezando por lo último, como decías, tras el batacazo, el desplome de ayer del Kospi surcoreano, es precisamente el índice de Corea el claro protagonista. 9% a esta hora es lo que sube, ha llegado a subir el 2%, anotándose su mejor día desde 2008. El índice Nikkei en Tokio sube también el 1,90% y vemos como en China el Hansen de Hong Kong avanza un 0,44% en esta jornada, donde se ha fijado un objetivo menos ambicioso de crecimiento de entre el 4,5% y el 5% y donde se persigue acabar con la deflación. Un escenario donde los inversores parecen algo más relajados en torno a las tensiones en Oriente Próximo. Veíamos anoche como Wall Street se anotaba ganancias generalizadas, el índice rector subía al 0,78%, el Nasdaq 100, la tecnología, subía con fuerza el 1,51% y a esta hora vemos como en página de futuros caen el S&P 500 un 0,24% y también la tecnología, que se deja el 0,29%. Un ánimo de los inversores que se veía alimentado anoche, que sentaba bien tras los datos de ISM de servicios y en un escenario donde se han relajado las temores sobre lo que puede afectar al crecimiento y viendo, por supuesto, lo que el mensaje de Estados Unidos en torno a las garantías para
el suministro del petróleo. En este escenario, el índice dólar vuelve a ser claro ganador, 99,02 en esa canasta frente a las principales divisas. También en el mercado de deuda hemos visto unos bonos que caían, unas rentabilidades que subían, y el Treasury a 10 años en el 4,11%, y el oro que vuelve a cobrar brillo con los riesgos geopolíticos, 5.165 dólares, y una Europa que se prepara para abrir con recortes del 0,62% en el caso del DAX. El IBEX 35 hoy anticipa caídas del 0,22%, el Eurostoxx 50 el 0,51%, teniendo clara atención puesta en las tensiones que se miden en torno al petróleo, motor inflacionario, 83,52 dólares el Brent. West Texas 76,87 dólares, suben un 3%. Y ahí está el petróleo, muy pendiente de esa guerra que sigue su curso. La tensión diplomática entre Estados Unidos y España se está enredando. Sí, hay reproches cruzados. Apenas un día después de que el presidente Donald Trump amenazara con represalias comerciales contra el país europeo, Washington afirma que Madrid ha accedido a cooperar con el ejército norteamericano. Caroline Leavitt es la portavoz de la Casa Blanca. Con respecto a España, creo que escucharon alto y claro el mensaje del presidente ayer y, según tengo entendido, durante las últimas horas han acordado cooperar con el ejército estadounidense, por lo que sé que este se está coordinando con su contraparte en España. Pero el presidente espera que todos nuestros aliados europeos, por supuesto, cooperen en esta misión largamente buscada no solo para Estados Unidos, sino también para Europa, para aplastar al régimen rebelde iraní, que una vez más no solo amenaza a Estados Unidos, también a nuestros aliados europeos. El gobierno español salió corriendo a desmentir estas declaraciones. José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores español, reiteraba el no a la guerra de la declaración institucional por la mañana de Pedro Sánchez. Será la portavoz de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y le digo que nuestra posición sobre el uso de las bases, sobre la guerra en Oriente Medio, sobre los bombardeos en relación a Irán, no ha cambiado en absoluto. Nuestra posición sigue absolutamente invariable y desmiento tajantemente cualquier cambio ni cualquier indicio de dónde puede venir. No tengo la menor idea. Declaraciones en sentidos opuestos. Washington se reafirma en sus palabras. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, respalda públicamente las amenazas de Trump de suspender el comercio con España. Asegura que la decisión española habría afectado directamente a la logística militar de su país en el momento más crítico de la operación y, por lo tanto, que era una auténtica amenaza. La frustración del presidente Trump con el gobierno español está justificada porque, en primer lugar, han sido pésimos actores. Son el único miembro de la OTAN que no cumple con los requisitos de la organización. Eso se conoce como aprovecharse, así que el gobierno español se está aprovechando intencionadamente del gobierno estadounidense y de todos los demás aliados de la OTAN que han dado un paso al frente, y luego fue inaceptable durante el fin de semana que los españoles se mostraran tan poco cooperativos con respecto a las bases estadounidenses y a lo que podemos hacer con nuestros aviones. Los españoles ponen en peligro vidas estadounidenses. Y mientras el Senado de Estados Unidos daba luz verde, vía libre, a Donald Trump para seguir con la acción militar sobre Irán. Desde Europa, Rubén Gil, ¿qué dicen de este cruce de reproches entre España y Estados Unidos? Respaldo total desde Bruselas al gobierno español tras esas amenazas de Donald Trump. Desde la Comisión aseguran que están dispuestos a actuar si fuera necesario para salvaguardar los intereses europeos. Insisten en que Estados Unidos debe respetar los compromisos asumidos y dejan claro que un ataque comercial contra un Estado miembro lo es contra toda la Unión Europea. Lo decía así el vicepresidente comunitario, Stefan Sejourné. En el aspecto comercial, cualquier amenaza comercial dirigida a un Estado miembro es por definición una amenaza contra la Unión Europea. Es competencia de la Unión Europea. Banco Santander patrocina este espacio. Son las 8:09, esto es Radio Intereconomía. El jueves nos trae más noticias. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reúne hoy con patronal y sindicatos para estudiar medidas ante el conflicto de Irán. Medidas para proteger a empresas y ciudadanos frente a los efectos económicos de la guerra en Irán y las amenazas de embargo a España por parte de Estados Unidos. Medidas que tienen que ver con las empresas, con los trabajadores y las trabajadoras, tienen que ver con el escudo social, con la protección a los arrendatarios, a las personas inquilinas, a la cesta de la compra, la energía y sobre todo
como digo, al bien común del país. En el encuentro de hoy va a estar la COE, que alerta sobre la dependencia que tiene España del gas estadounidense y pide a Pedro Sánchez que reconduzca la situación con Washington. El Banco Central Europeo publica las actas de su última reunión en medio de la preocupación por el encarecimiento del petróleo y del gas. La reunión en la que el organismo que preside Christine Lagarde dejaba los tipos de interés en el 2%. Ayer se publicaba el libro beige de la Reserva Federal, que prevé una economía estable que aún enfrenta desafíos y refleja dudas en el comienzo del año sobre inflación y empleo. Uno de los miembros del organismo, el gobernador Stephen Miran, insiste en que hay que seguir bajando los tipos de interés a pesar del conflicto en Oriente Medio y la subida del crudo. El petróleo ha subido un poco, pero la pregunta más importante es si se mantendrá alto o volverá a bajar, lo que por supuesto dependerá de cómo se desarrollen las cosas, pero incluso así, aunque el petróleo se mantenga en estos niveles, me resulta difícil interpretar mucho al respecto, ya que sin duda el petróleo influirá en la inflación general, pero no hay pruebas de que influya de manera significativa en la inflación subyacente, a menos que se produzca una variación considerable en los precios del petróleo. Creo que es bastante limitado, por lo que me resulta difícil entusiasmarme mucho con las implicaciones políticas de lo que ha sucedido hasta ahora. Por el contrario, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ha advertido esta madrugada que si el conflicto en Oriente Medio se prolonga, tiene un potencial evidente de afectar a los precios, a los mercados energéticos y a la inflación a nivel mundial. Lo que en este momento no sabemos es cuál será la duración, cuánto tardará en resolverse. Y bueno, ese sería el factor más importante para determinar cuál sería el impacto en toda la región. A nivel mundial vemos 3 canales de impacto. 1, los precios de la energía. 2, la confianza del mercado. Y 3, las interrupciones en los viajes, el turismo y el comercio. Estados Unidos publica su balanza comercial de enero, después de que cerrase diciembre con un aumento del déficit. Y eso a pesar de los cambios que la Casa Blanca ha hecho en política arancelaria y de las tarifas impuestas por Donald Trump a diferentes países que el Supremo ha considerado ilegales. Tras esa sentencia, el presidente estadounidense anunciaba nuevos aranceles globales que, según el secretario del Tesoro Scott Bessent, van a entrar en vigor esta misma semana. Seguramente sea esta semana, y de nuevo eso está contemplado en algo llamado Sección 122, que es una autoridad de 150 días, y durante ese tiempo veremos estudios del Departamento de Comercio de Estados Unidos sobre los aranceles de la Sección 310 y del Departamento de Comercio sobre la Sección 232, y tengo la firme convicción de que los tipos arancelarios volverán a los antiguos en un plazo de 5 meses. Y amenaza del presidente ruso Vladimir Putin. Dice que podría ser momento de dejar de suministrar gas a los mercados europeos. Dice que solo es una posibilidad y que va a encargar al gobierno junto con las empresas rusas que estudien este tema. La advertencia de Putin se produce mientras Bruselas presiona para eliminar gradualmente el gas ruso por gasoducto a partir del año 2027. Como acabas de decir, planean dentro de un mes, el 24, a partir del 25, introducir restricciones a la compra de gas ruso, incluido el gas licuado, y dentro de un año, en 2027, se impondrán restricciones aún mayores hasta llegar a la prohibición total. Ahora se están abriendo otros mercados y tal vez nos convenga más dejar de suministrar al mercado europeo ahora mismo, entrar en los mercados que se están abriendo y afianzarnos allí. Y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, pide estrechar la alianza con Australia ante la ruptura del orden global. Carney, que está de visita estos días en aquel país, en Australia, para afianzar los lazos comerciales, no descarta incluso una posible participación en la guerra de Irán. Nunca se puede descartar categóricamente la participación. Apoyaremos a nuestros aliados, pero tiene sentido. Hay una diferencia entre las acciones ofensivas que han llevado a cabo y están llevando a cabo Estados Unidos e Israel sin consultar con Canadá ni con otros aliados, y nosotros no formamos parte de esas acciones, pero siempre defenderemos a los canadienses, siempre apoyaremos y defenderemos a nuestros aliados cuando nos lo pidan. 7:17, miramos a los mercados. Lo primero, el VIX de volatilidad, el llamado índice del miedo, rebota un 3% frente al día de ayer y en tiempo real lo tenemos en 21,88 puntos. Los futuros americanos vienen, Roberto, con ligeras caídas. Caída de medio punto para el futuro del Nasdaq 100, de también medio punto para el futuro del Dow Jones, y baja un poco menos el futuro del S&P 500, un 0,41%. Los futuros en Europa vienen también en rojo. El que tiene vencimiento en marzo del Eurostock 50 cae un 0,77% y el futuro del DAX baja un 0,83%. Miramos ahora a las criptomonedas. Aquí Bitcoin rebota y reconquista los $70.000. Tiempo real 72.115. Sube más de un 5% frente a ayer. La subida de Ethereum es mayor, del 7%.
2%, reconquista los 2.000, tiempo real $2.114. Y en Asia vemos que los índices rebotan y alguno vuela por todo lo alto. Bueno, pues sí, en concreto el Kospi surcoreano, que se convierte en el claro protagonista. Ayer se notaba la peor caída del 12% y hasta ahora sube el 11,41% hasta los 5.674 puntos. Es su mejor día desde 2008. Todo en una jornada donde, por supuesto, vemos como el índice Nikkei en Tokio sube el 1,96%. Ayer se dejaba un 3%, marca los 55.335 puntos. Y Australia, que avanza un 0,44% hasta los 8.940 puntos en una jornada donde el superávit comercial se ha reducido inesperadamente y donde vemos además como las principales acciones mineras australianas caen al cotizar ex dividendo, con los precios de las acciones ajustándose, Río Tinto retrocediendo, como también BHP. Importante hoy mirar a China. El Hansen de Hong Kong sube un 0,29% hasta los 25.322 puntos y Shanghái arriba un 0,71% hasta los 4.111 puntos, una vez que ya están atendiendo al objetivo de crecimiento anual más bajo de China en décadas, entre el 4,5% y el 5%. Bueno, esta es la fotografía. Vamos a ir directamente a la macro, a la micro y al sentimiento. Bueno, sentimiento más que positivo. Hoy rebote fuerte para el Kospi de Corea del Sur. Ha sido como un auténtico boomerang, un ida y vuelta. Ayer llegó a caer un 12%, pues hoy ha llegado a recuperar prácticamente lo mismo, un 12%. ¿Qué está pasando? ¿Qué se dice en el mercado? Bueno, pues si miramos los números, vemos como de hecho uno de los grandes lastres de ayer, que eran sus grandes gigantes tecnológicos como Samsung, como SK Hynix, pues tenemos a Samsung subiendo hasta ahora un 12,20% y tenemos a SK Hynix que se mueve con una subida del 13,49%. De hecho, la bolsa de Corea del Sur ha detenido brevemente sus operaciones, tanto en el índice de referencia como en el Kosdaq, por el fuerte repunte y en un escenario donde la divisa, el won surcoreano, se ha fortalecido hasta 1.460,60 frente al dólar. El Kosdaq, ese índice también de pequeña capitalización, sube más del 11% y según los expertos de Yuanta Securities citados por la CNBC, este repunte se debe en gran medida a una reversión de las ventas apalancadas. China ha fijado su objetivo de crecimiento de PIB para 2026 entre el 4,5% y el 5%. Es el objetivo más bajo registrado en décadas por las presiones deflacionarias y también comerciales. Pero ojo, porque junto a estos objetivos económicos, también Pekín ha tomado decisiones para protegerse del conflicto en Oriente Medio. Suspende la exportación de gasolina y de diésel. Pues sí, una decisión que se ha tomado en esta cuarta sesión de la Asamblea Popular Nacional de China, en lo que es conocido como las dos sesiones, y que el presidente chino Xi Jinping encabeza junto al primer ministro Li Qiang. Los líderes han emitido ese compromiso más firme hasta el momento para poner fin a la deflación, una amenaza que acecha a la segunda economía del mundo durante 3 años, pero más allá de esa hoja de ruta económica, las medidas importantes llegan esta mañana también por otras cuestiones, tanto de política monetaria como de riesgos geopolíticos. De hecho, hemos visto cómo en las divisas el yuan rebota desde un mínimo de un mes, gracias a la orientación más firme. Ha establecido el Banco Popular su tasa media de 6,9007 por dólar. Es un 0,07% más fuerte que su configuración anterior y rompe con lo que ha hecho desde noviembre, que mantenía una orientación más débil. Y como decías, hoja de ruta económica, mientras Pekín se prepara para protegerse de lo que pueda derivarse del conflicto entre Estados Unidos e Irán. El máximo órgano de planificación económica ha reclamado a las principales refinerías del país que suspendan sus exportaciones de gasolina y diésel. Según Reuters, el gobierno ha pedido a las empresas que suspendan la firma de nuevos contratos para exportar combustible refinado y que intenten cancelar los envíos ya comprometidos. Bueno, vamos con algunos protagonistas. Atentos a Nvidia, reasigna producción de TSMC tras el estancamiento de ventas en China. Pues sí, los títulos de TSMC que suben en Taiwán esta mañana el 1,88% después de que la favorita de Wall Street en la inteligencia artificial haya solicitado al gigante fabricante de chips que detenga la producción de chips destinados a China
en medio de los continuos obstáculos en las ventas derivados de los controles de exportación de Estados Unidos. Según Financial Times, la empresa ha reasignado la capacidad de fabricación en TSMC, alejándola de sus chips H200 hacia el hardware de próxima generación Vera Rubin. Un cambio que sugiere que Nvidia ya no espera ventas importantes de ese H200 en China, especialmente en medio de esa incertidumbre comercial. Y atentos a Shin Etsu Chemical, que salta tras la inversión de 3.400 millones en Estados Unidos. Pues sí, sus acciones que se han llegado a disparar un 8,3% en Tokio después de esa información que apunta que el fabricante nipón de productos químicos planea una importante inversión para expandir la producción de materiales clave utilizados en el cloruro de polivinilo, el PVC, en Estados Unidos. La compañía va a invertir cerca de 3.400 millones de dólares para impulsar la producción estadounidense de materias primas utilizadas en esa resina de PVC, anticipando una recuperación del mercado a medida que comience a disminuir el exceso de oferta de China, según ha informado el diario Nikkei. Miramos al mercado americano. Hoy conoceremos solicitudes semanales de prestaciones por desempleo, el índice de precios de importación de enero, la productividad no agrícola del cuarto trimestre de 2025. También balance comercial de enero y balance general de la FED. Comparecerá Michelle Bowman, miembro de la FED, y publicarán resultados Costco y Marvell Technology. Bueno, lo contaba Eva, en las últimas horas ha sido protagonista Nvidia, ya que su CEO Jensen Huang ha afirmado que la inversión de 30.000 millones sobre OpenAI podría ser la última antes de salir a bolsa. En una conferencia para Morgan Stanley, el ejecutivo también ha respondido sobre el acuerdo de 100.000 millones que ambas empresas alcanzaron el año pasado, donde ha asegurado que seguramente no esté en los planes. También ha sido protagonista Apple, ya que la firma de Cupertino ya ha puesto precio de salida a sus nuevos MacBook Neo como iPhone 17e, y ambos tendrán un precio de salida de $599. El mercado también está atento a las discusiones que están teniendo Anthropic y el Pentágono. Según Financial Times, Dario Amodei, CEO de la tecnológica, habría vuelto a retomar las conversaciones con el organismo para discutir el acuerdo, mientras el medio también apunta que su máximo rival, OpenAI, está negociando garantías adicionales con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para evitar la vigilancia extrema a los ciudadanos. En After Hours estamos atentos a Broadcom, ya que la firma ha presentado resultados de su primer trimestre fiscal de 2026, donde sus ingresos han alcanzado los 19.300 millones, un 29% más interanual. Miramos al mercado americano, hacemos un balance de lo que fue el día de ayer. Terminó en verde el mercado. El Nasdaq subió un 1,29%, el S&P 500 un 0,78% y el Dow Jones medio punto porcentual. Los índices se han recuperado de las caídas gracias sobre todo al buen dato de ISM no manufacturero de febrero, que se disparó hasta los 56,1 puntos, niveles que no se veían desde julio de 2022. En enero se fue hasta los 53,8. Además, tuvimos solicitudes semanales de hipotecas que aumentaron un 11% respecto a la semana pasada, y también la encuesta de EP de empleo, que señala que se añadieron 63.000 puestos de trabajo a las empresas en Estados Unidos. Además, tuvimos la publicación del libro beige de la FED, que apunta que estamos ante una economía estable, pero con riesgos existentes como una inflación persistente, un mercado laboral desacelerado y el aumento de la incertidumbre política. Bueno, las bolsas también se vieron afectadas por el rumor de que Irán podría iniciar conversaciones para terminar el conflicto, un rumor que negó después Estados Unidos. Los mensajes habrían sido transmitidos a la CIA, pero funcionarios estadounidenses han asegurado que no hay conversaciones en marcha y que es difícil que haya vías de salida en el corto plazo. Mientras, las materias primas siguen disparándose. En estos 4 últimos días el precio del gas ha disparado un 80% y el del petróleo un 13,8%. El CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, analizaba así para Bloomberg los efectos del conflicto de Irán para el mercado. Uno de nuestros brillantes colaboradores escribió hace años un informe en el que se analizaba todas las guerras que han tenido lugar en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, y señalaba que aunque el mercado reacciona, nunca ha habido un efecto real a largo plazo, salvo en el caso del conflicto israelí, en el que los precios del petróleo se triplicaron durante un periodo prolongado. La geopolítica es una cuestión importante. Hoy en día es mucho más compleja que desde la Segunda Guerra Mundial. Ucrania, Rusia, Irán y Corea del Norte están relacionados con China, y eso podría tener un efecto, pero quizás no. Son las 7:28, miramos a Europa. Bueno, el IBEX 35 rebotó ayer un 2,5%, lideró las alzas en Europa. Cuéntame para hoy, ¿qué estás mirando ya? Pues ya tenemos algunos resultados, la verdad es que quedan muchos menos.
Tenemos los de la farmacéutica Merck, que prevé una caída de sus beneficios de hasta el 4% este año. Profit warning, veremos cómo se lo toma el mercado. Todo lo contrario ha hecho DHL, la compañía de logística y transporte, que considera que habrá un aumento de su beneficio operativo en 2026 pese al deterioro del contexto geopolítico. Y también estamos esperando los resultados de Deutsche Post. A nivel macro, hoy conoceremos las ventas minoristas de enero en la eurozona y la producción industrial en España de ese mismo mes. También en Francia se conoce. Muy bien, miramos al día de ayer. ¿Con qué te quedas? ¿Qué fue lo más destacado? ¿Lo que más te llamó la atención? Rebote del 2,5% para el IBEX 35, que venía de vivir una de sus peores sesiones de los últimos meses. Ayer se despedía muy cerquita de los 17.500 en 17.487. Acereras, turísticas, renovables y la banca lideraban los avances, mientras que los inversores recogían beneficios en Repsol. Destacó en el sector turístico Amadeus, que subió un 5,5%, y AG, que ganó más de un 4%. En el sector del acero, subidas en torno al 5% para las dos compañías cotizadas, ArcelorMittal y Acerinox. Y también subieron las compañías de renovables como Acciona Energía y Solaria, más de 4 puntos porcentuales. En el sector financiero destacaron BBVA arriba un 4%, Santander un 3,9%, y ya fuera del sector, pero entre los grandes del IBEX, Inditex, que subió un 3%. Por el contrario, Repsol con descensos. Vimos ayer a los analistas de Jefferies otorgar una valoración récord a la petrolera. Sin embargo, los inversores pasaban por caja y corregía Repsol un 2,85%. En el resto de Europa, el DAX subió un 1,74%, recuperó los 24.000 puntos. París ganó un 0,8%, Milán casi un 2% y Londres un 0,8%. Llamó la atención Adidas, que tras publicar cuentas perdía más de 3,5 puntos porcentuales. Son las 7:30, enseguida el primer análisis. Hoy con Ignacio Baquiano de Lever Shares. Hoy con Ignacio Baquiano, que es Country Manager en Lever Shares en España. Baquiano, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola Susana, muy buenos días. Bueno, tenemos una semana muy cargada, una semana donde la atención ha estado principalmente en el oro, en el dólar y también el petróleo. El dólar ha vuelto a actuar como activo refugio. Otra vez, después de tantos ruidos y tantos tambores que decían que había perdido su valor, que ya había sido desplazado por otros activos, esta vez ha vuelto otra vez a un primer plano, ¿no? Sí, ante conflictos bélicos ha sido actuando como refugio también el oro. En otras ocasiones hemos visto que caídas en Estados Unidos, también un poco por sus problemas de déficit, lo que habían creado era debilidad del dólar, pero ante conflictos geopolíticos vuelve a ser otra vez moneda refugio. El petróleo, $84, hoy los ha reconquistado. ¿Cómo has visto la evolución de el precio del petróleo y qué es lo que se dice en el mercado respecto a su precio en el corto plazo por la guerra en Irán? Sí, básicamente al final depende cuánto va a durar el conflicto y más o menos los analistas están diciendo 4 o 6 semanas que pueda durar, es mucho tiempo, y si sigue, digamos, ese estrecho de Hormuz cerrado con el 25% de lo que es la oferta mundial que pasa por ahí, están viendo incluso modelos que se puede ir a $100, y eso lo que está suponiendo son subidas fuertes o posibles subidas fuertes de la inflación. Fíjate que en Estados Unidos lo que es el galón de gasolina ha subido 20 centavos en 2 días, es la mayor subida en los últimos 20 años. Por tanto, eso que se puede mantener en el tiempo va a suponer subidas de la inflación, y eso mayor riesgo para la Fed, obviamente, para que no bajen tipos como el mercado pudiera tener anticipado. Claro, el mercado lo que está yendo es un poquito más allá, es precio de gas, precio de petróleo, efecto en la inflación y por lo tanto que se trastoque la política monetaria, la hoja de ruta que tiene marcada Jerome Powell para bajar los tipos de interés y que afecte también al crecimiento económico, porque igual que el encarecimiento de las materias primas afecta a la inflación, también le resta décimas al crecimiento económico.
Efectivamente, y realmente el petróleo estaba, pues para mi gusto, muy bajo y ya se preveía que fuera subiendo poco a poco, pero esto ha sido un poco como el desencadenante que se fuera a esos 83, 84 dólares el Brent y lo que pueda suponer para toda la economía, porque si hablo de la inflación a corto plazo, esos 20 centavos, si sigue ese precio en marzo, supone un 0,3% más de subida del IPC en Estados Unidos. Y eso al final lo que repercute es al final en todas las demás, digamos, actividades del IPC, porque va a ir subiendo precios de todo y, como bien decías, que la Fed no pueda bajar tipos. Por tanto, es una encrucijada muy importante para el inversor, pero también para el consumidor americano, con un 60% de la población, digamos, en contra de este ataque que se ha producido con Irán, porque al final el bolsillo de todos los americanos se va a ver mermado con esa asequibilidad de esas materias primas, y lo estamos viendo que materias primas van a seguir subiendo. Lo primero fueron los metales, pero hay muchos de otras materias primas, como puedan ser el petróleo que hablamos, energía, pero también mucho ligado a eso, como digamos agricultura o todos los commodities relacionados con ese tipo de actividades, lo cual puedan subir precios y al final sufrir el consumidor. ¿Cómo estás viendo el movimiento de los índices? ¿Está habiendo rotación desde crecimiento a value, desde grandes a pequeños valores? Sin duda, y si ya lo habíamos visto durante el inicio de año, desde el inicio de año esto es como un, digamos, desencadenante mayor en cuanto a que muchos inversores están despertando de esa rotación. Y fíjate que los índices estamos en 6.800 para el S&P, muy similar a antes del ataque sobre Irán. Y entonces dentro del índice se están produciendo esos movimientos con subida de value, subida de energéticas y muchos otros sectores, y en detrimento de la tecnología. Los 7 magníficos han corregido un 5,6% en el año, con el gran peso que tienen sobre los índices. Es decir, que la rotación que está habiendo dentro es muy fuerte. El mercado sigue mirando a los fundamentales. Aquí hay dos referencias, una macro y otra micro. Seguimos con resultados empresariales, ya los últimos. Anoche los de Broadcom. Sí, hablábamos de esa rotación porque precisamente anoche, en la sesión de ayer, como que volvió de nuevo la tecnología. Digamos que el mercado está mirando hacia a riesgo o fuera de riesgo. Ayer volvíamos un poco a riesgo y otra vez al trade de tecnología, y sí que hubo rebotes. Amazon rebotó un 4%, pero justamente los resultados de Broadcom, que fueron al cierre, han sido espectaculares, un poco en la tónica de Nvidia, pero si Nvidia corrigió en resultados, ayer Broadcom al cierre subía un 5%. Sus chips, venta de chips de inteligencia artificial, han subido un 105% respecto al año anterior, y las previsiones que daba para el próximo trimestre eran un 7% por encima estimados de analistas, pero sobre todo Broadcom, que solo hablaba normalmente en resultados del siguiente trimestre, lo que ha dicho es que en el año 2027 su fuerte demanda de chips de inteligencia artificial van a llegar a ventas de 100.000 millones de dólares. Volvemos también a los datos macro. Mañana tenemos cifras de empleo y ayer aperitivo con el empleo privado, el ADP. Sí, ayer el empleo privado que dio un buen dato de 63.000 nuevos puestos creados, y mañana nóminas no agrícolas generales, que en torno el mercado espera 55.000 de creación. Fíjate que el empleo yo creo que ha pasado un poco a segundo plano, no está siendo tan importante con, digamos, esa falta de inmigración dentro de Estados Unidos. Lo que está ocurriendo es que realmente no hay despidos, es decir, los empresarios necesitan trabajadores, no está habiendo despidos, y aunque las cifras de nueva creación no sean muy buenas, nos llegan a 100.000, 130.000 como en meses anteriores, sí esos 55.000 pueden ser positivos. De hecho, si el mercado ve una creación fuerte de empleo, todavía puede alejar más la bajada de tipos por la Fed. Para hoy, ¿algún resultado que se espere? Y también para mañana viernes, ya recta final de la jornada. Sí, sigue habiendo compañías importantes. Destacaría hoy que va a publicar Costco y también va a publicar Kroger, con su nuevo CEO que está dando la vuelta a la compañía, y creo que pueden ser positivos, y sobre todo lo que pueda decir de lo que viene hacia adelante. Otras compañías también publican durante el día de hoy, yo creo que a lo mejor no tan importantes como ayer los de Broadcom. Dos cositas más. Enseguida me voy a ir a Asia y te voy a preguntar por el Kospi, que nos tiene totalmente locos con esos bandazos tan impresionantes. Pero antes, hablábamos al principio de el efecto de la guerra en el gas, en el petróleo, y por lo tanto la inflación, que es el principal indicador junto con el PCE que vigila la Reserva Federal de Estados Unidos. Todo el mundo dice que depende todo de lo que dure la guerra. ¿Qué escenarios manejas? ¿Qué se dice en el mercado sobre si una guerra es breve y termina ya, o si esto se prolonga y se enquista en el tiempo?
Bueno, claramente es la incertidumbre y realmente también estamos viendo la administración Trump cómo se mueve. No sé si lo tenían tan bien planeado lo que pueda durar el conflicto o, digamos, reveses que puedan sufrir, pero más o menos los analistas están viendo 4 o 6 semanas que pueda durar el conflicto y no veo que se enquisten durante mucho más tiempo. A lo mejor sufren una retirada o se retiran del conflicto. Ayer esos rumores que había, que si la CIA había recibido demandas por parte de Irán de negociar lo que pueda quedar de alguien en Irán que tenga mando, ¿no? Entonces, como que hay mucha incertidumbre y realmente si esos precios de la energía siguen subiendo o se mantienen estos niveles, eso es riesgo inflacionario y también posibles riesgos a otros que se traslade a la economía general dentro de Estados Unidos. Y bueno, realmente ahora estamos como a la espera completamente, pero también lo estamos viendo que con un conflicto tan fuerte como es el conflicto con Irán, realmente los índices están en los mismos niveles que cuando empezó, como que el mercado se ha acostumbrado a estos hechos y sobre todo, si, como decíamos antes, esa rotación que sí se está produciendo en los índices. Claro, estamos muy pendientes del petróleo y del gas, pero ojo que el cierre del estrecho de Hormuz lo que representa es que no pasen buques de uno a otro lado, que haya muchos que estén por ahí varados, dando vueltas, y esto afecta a todo tipo de materiales, temas de electrónica, de maquinaria, de alimentos, y al final todo se encarece, es una bola tremenda más allá de la energía. Sí, sobre todo para las economías asiáticas. Al final, Venezuela e Irán eran colonias chinas, es decir, se nutrían de ese petróleo más barato y se aprovechaban, digamos, de evitar las sanciones de Estados Unidos, y a quien más va a afectar va a ser esos países. Si hablabas precisamente de Corea y esos vaivenes que ha tenido el Kospi estos días, con las mayores caídas en 2 días de un 18% de los índices, y hoy vemos cómo rebota casi al 10%. Por poner los datos de Corea, lo que son los inversores minoristas dentro de la bolsa de Corea son el 70% de los que hacen esa bolsa, esos movimientos, mientras que en el Nikkei, por ejemplo, solo es el 20% de inversores retail o minoristas, el resto son institucionales. Es decir, los vaivenes o la volatilidad allí es mucho mayor. Y también hablando de Corea, lo que ellos importan de petróleo, el 75% de su petróleo proviene de Oriente Próximo. Bueno, lo de Corea es impresionante. Ayer un 12% y otro 12%, montaña rusa, pero de las que dan mucho vértigo. Completamente. Lo que pasa es que también es el índice que mejor se había comportado en 2025, también había tenido una subida muy fuerte durante enero y realmente tras ese casi 18-20% de corrección en 2 días, pues el rebote de hoy yo creo que también era previsible. Veremos a ver si continúa. Muy bien, pues Ignacio Baqueano, gracias, que tengas un buen fin de semana, cuídate mucho y a por el jueves. Un abrazo. Muchas gracias, Susana. Gracias, cuídate, chao, buen día. Vamos con los periódicos. La guerra en Oriente Próximo es protagonista en los 3 diarios de economía. Expansión, inquietud empresarial. Los grupos españoles activan alertas tras las amenazas de embargo de Trump. De Oleo, Ebrofoods y Protos, entre otros, exportan gran parte de su producción a Estados Unidos. Grifols concentra la mayor parte de su negocio en Estados Unidos, donde Almiral ingresa más de 45 millones de euros al año. Habla de las grandes cadenas hoteleras lideradas por Barceló, Meliá y Riu, que abren establecimientos en el país, o también de la industria, con Tubos Reunidos, Fluidra y otros grupos como Acerinos que tienen el país como gran mercado. Más cosas que destaca. Boluda refinancia 2.450 millones. Sabadell incentivará a su cúpula para acelerar la solvencia, y destaca también que Coca-Cola European Partners se alía con IKEA y Decathlon para vender sus bebidas. En el diario 5 días, la industria amenazada, los costes se trasladarán al cliente. Temor a que la amenaza al comercio español escale a autorizaciones, licitaciones y contratos. Bruselas lanza su gran proyecto para la industria. La Comisión busca reducir la dependencia de China. Mutua ganó 521 millones en 2025, uno de los mejores resultados de su historia. Talgo garantiza que tiene margen para cumplir con la carga de trabajo, y cuenta también este periódico que Telefónica se posiciona como proveedor de la OTAN en el 5G. En el diario El Economista, los ceses de contratos en el periodo de prueba
Mutua bate en récord al rebasar el millón. Mutua gana 520,8 millones y congela tarifas al 40% de clientes de auto. La batalla por el ahorro eleva los mejores depósitos por encima del 2%. Los salarios crecen el doble que la productividad por hora desde el año 2018. Y también destaca este periódico que JB Capital negocia su entrada en Sesderma. El banco arma una oferta para participar de la empresa de dermocosmética. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Hugo, Roberto, adelante. El País señala en su portada: Sánchez rescata el no a la guerra. El Ejecutivo desmiente a la Casa Blanca y niega que haya empezado a cooperar militarmente con Estados Unidos. El Mundo, por su parte, centra su mirada en la reacción de Estados Unidos al no a la guerra de Sánchez. Dice: Estados Unidos acerca las represalias a España, que pone en riesgo a los estadounidenses, dicen. La Razón señala: Estados Unidos e Israel intensifican su devastador castigo a Irán. Están perdidos, lo saben o lo sabrán pronto, asegura el secretario de Defensa Pete Hegseth. La CIA entrena milicias kurdas en el oeste iraní. Y en la portada del ABC señalan que Estados Unidos estudia restringir visados y el envío de gas para castigar a España. La Moncloa desmiente a la Casa Blanca y niega que vaya a cooperar militarmente con Washington horas después de que el presidente del gobierno rescatara en una declaración institucional el no a la guerra. Nos vamos ahora a Estados Unidos para comenzar el repaso de la prensa internacional, donde The Wall Street Journal titula: las ciudades de misiles de Irán se han convertido en una de sus mayores vulnerabilidades, mientras que el Washington Post cuenta que el ataque de Hamás del 7 de octubre marcó el inicio de una reorganización histórica. Ahora que los demás enemigos principales de Israel están prácticamente aplastados, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán se está desarrollando de maneras que habrían sido inimaginables hace unos años. Y el New York Times informa que Trump sigue su instinto. Sus asesores de seguridad nacional intentan seguirle el ritmo. Las decisiones se toman con rapidez, aunque abunden las contradicciones e inconsistencias. Nos vamos al principal repaso de las cabeceras europeas. En el Handelsblatt en Alemania se espera que la economía de China crezca entre un 4,5% y un 5% este año. Frankfurter Allgemeine destaca: el régimen está luchando por sobrevivir, pero no ha sido derrotado. Un cambio de régimen en Teherán seguramente requeriría algo más de ataques aéreos. Reino Unido, The Times: nos han fallado, le dicen los aliados de Oriente Medio al Reino Unido. Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos se unen a Chipre para criticar a Keir Starmer por la lenta respuesta para protegerlos de los ataques iraníes. Y Financial Times, por su parte, señala que el Pentágono analiza drones interceptores ucranianos para contrarrestar a Irán. Terminamos con las portadas en Francia. Le Monde: guerra con Irán. Israel lanza nuevos ataques contra Teherán. Por su parte, Irán ha afirmado haber atacado la sede de grupos kurdos en Irak. Y Les Echos señala: plásticos, fertilizantes, aluminio, como la guerra en Irán está perturbando el comercio mundial.